del curso de análisis microeconómico. Hoy es la clase del día 16 de abril del 2020. El tema que voy a tratar hoy tiene que ver con las fuerzas de la oferta, la demanda y el equilibrio. Entonces, permítame. Las fuerzas del mercado, tanto de la oferta, de la demanda y el equilibrio. Vamos a mirar a una pequeña donde nos sacude sacude la flor el precio del zumo de naranja sube el precio de la gasolina en los Estados Unidos y baja el de los Cadillac usados. Todos ellos muestran el funcionamiento de la oferta y de demanda. La oferta son las dos palabras que más utilizan los economistas por una buena razón, que son las fuerzas que hacen que funcionen las economías de mercado. Me va aquí para verificar un poquito el volumen. Determinan también los conceptos de la cantidad producida de cada bien y el precio al que se vende. Y vemos cómo se comportan en estos escenarios tanto los compradores y los vendedores y cómo estos se interrelacionan. Y mostramos de qué manera tanto la oferta como la demanda determinan los precios de una economía de mercado y cómo estos asignan a su vez sus recursos que son escasos. Vamos a mirar un concepto de competencia, los mercados y su competencia. Aquí solamente lo voy a tomar someramente porque hay un capítulo especial después de verificar mercados. Al final del curso hay un capítulo dedicado única y exclusivamente a hablar sobre los mercados. Entonces ahí ubicamos los tipos de mercado, la clasificación de los mercados y lo destinamos única y exclusivamente para mirar los mercados de competencia perfecta y los mercados de competencia imperfecta. Aquí hay una definición pequeña de mercado, donde nos dice que mercado es un grupo de compradores y de vendedores de un determinado bien o un servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores la oferta. Vamos a mirar un concepto de lo que son los mercados competitivos. A veces están muy organizados, como los mercados de muchos productos agrícolas. En estos mercados, tanto los compradores y los vendedores se reúnen en un momento y en un lugar específico y un subastador ayuda a fijar los precios y a organizar las ventas. Lo más frecuente es que los mercados estén menos organizados, ¿cierto? Un ejemplo de ello, por ejemplo, el mercado de helados de una ciudad, por ejemplo. Los compradores de helado no se reúnen en ningún momento. Los vendedores se encuentran en algunos lugares distintos y ofrecen productos algo diferentes. No existe ningún subastador que anuncie el precio del helado. Cada vendedor anuncia el precio de un helado y cada comprador decide cuánto helado comprará en cada tienda. El grupo de compradores y de vendedores de helado constituye un mercado, aun cuando no estén organizados. Cada comprador sabe que hay varios vendedores entre los cuales puede elegir y cada vendedor es consciente de que su producto es similar al que ofrecen los otros vendedores. Permítanme, hago aquí un movimiento. Correcto. Continúo. El precio del helado y la cantidad vendida no son determinados por un único comprador o vendedor, sino por todos los compradores y los vendedores cuando se interrelacionan en un mercado. Por ejemplo, el mercado del helado es muy competitivo.
Al igual que la mayoría de los mercados de la economía. Un mercado competitivo es aquel en que hay muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Cada vendedor de helado controla un grado limitado del precio, ya que otros ofrecen productos similares. Tiene pocas razones para cobrar un precio inferior al vigente, y si cobra más, los compradores acudirán, obviamente, a otros. Ningún comprador en el mercado de los helados puede influir en su precio, ¿cierto? Ya que cada uno compra una pequeña cantidad. También dentro de los criterios para las fuerzas del mercado están aquellos los que son directamente de competencia, competencia perfecta y competencia imperfecta. Hay una teoría muy interesante, esto se lo voy a hacer llegar a ustedes a través de una presentación, y aquí están las características, de vuelvo y repito, de lo que es las competencias imperfectas, como las teorías sobre monopolio, las teorías sobre oligopolio, y una pequeña teoría sobre lo que son monopolísticamente competitivos. Entonces, esas tres definiciones son básicas para poder comprender muchos de nuestros productos. Hoy, el tema central que voy a tomar y voy a abordar en esta exposición se llama la demanda. Es interesante que hacer un paréntesis. La demanda es uno de los elementos fundamentales que se dedican a través del estudio de mercados. En ese estudio de mercados siempre es una parte fundamental de cualquier proyecto de investigación y sobre todo de un concepto de factibilidad de algún producto o de algún servicio. Entonces, la demanda normalmente es la que determina aquellas cantidades. Cuando yo hablo de la demanda, automáticamente es en el análisis, en el estudio de mercados que tengo que hacer sobre aquellas personas que deciden libre y espontáneamente comprar un bien. Entonces yo tengo que, como característica fundamental, conocerlos, quiénes son. Si el bien que yo produzco es para hombres, para mujeres, para niños, para personas de tercera edad, para mujeres. Es decir, tengo que definir y qué tipo de mujeres y hasta de qué edad. O sea, la determinación del mercado es fundamental. Entonces aquí comenzamos a jugar un concepto de lo que son nichos específicos de mercado. Empezamos a determinar cuál es ese comportamiento que existe en la demanda. Aquí donde quiero hacer énfasis. ¿Cuál es el comportamiento que hay cuando hay muchos compradores? ¿Cuál es la característica? ¿Qué lo determina? ¿Cuál es la condición del precio? Entonces el tema fundamental aquí va a ser la demanda. Pues les repito, en un estudio de factibilidad la demanda está determinado por ese estudio de mercado donde se hace una ficha técnica, donde se determina cómo se va a hacer la encuesta, a quiénes va a hacer la encuesta, una prueba, una fórmula finita para determinar cuántas encuestas voy a realizar. Entonces aquí ustedes van a tener pendientes de que inicialmente se hace un anteproyecto y se hace el proyecto general. En el anteproyecto se realiza una prueba piloto, normalmente con el 10% del número de encuestas que le salieron de la prueba finita, donde se da un margen de error. Y también se determina con un nivel de confianza. Para el instituto, el nivel de confianza está entre el 5 y el 8%. Y este es el que determina el número de encuestas que usted puede realizar. O si quiere realizar un censo, también es interesante. O sea, dependiendo también del tipo de producto y del universo de nicho específico, se puede realizar un censo. Pero aquí vamos a mirar cuál es el comportamiento directo que tiene las curvas de demanda, la relación entre el precio y las cantidades demandadas. Entonces, vamos a hablar primeramente de un concepto que es interesante, que se llama la ley de la demanda. ¿Qué es la ley de la demanda? La ley de la demanda te dice, aquí se aplica ya un concepto que se llama la expresión ceteris paribus. ¿Por qué la expresión ceteris paribus? Porque primero, la demanda tiene muchas variables. Y entonces cuando yo voy a estudiar una de las variables, que es la expresión ceteris paribus, para que vimos en el inicio del curso, que era una falacia, yo tengo que determinar cuál variable voy a estudiar y cuáles no. La que estudio es la que me da los resultados y quiere decir que las otras variables que determinan la demanda quedan constantes, es decir, yo no las toco.
en mi estudio no vale. Entonces la ley de la demanda, si yo aplico la expresión constante de que solamente voy a determinar la relación directa que hay entre el precio y la cantidad, esa relación directa entre el precio y la cantidad, pues vamos a decir que es una relación de tipo inversa. Y aquí donde viene la parte interesante y la que nos determina el tipo de pendiente que tiene la demanda en una construcción, en una gráfica, en un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque si el precio aumenta, las cantidades demandadas disminuyen o viceversa. Si el precio disminuye, las cantidades demandadas aumentan. Si lo llevamos a un ejemplo en nuestro diario vivir, si nosotros vamos a un supermercado a comprar naranjas y observamos, por ejemplo, que las naranjas son, el precio de las naranjas son baratas, bajitas, compramos mayor cantidad de naranjas. Entonces, ustedes observan la relación inversa entre el precio y la cantidad. O el caso contrario, si yo voy al supermercado y encuentro que el precio de las naranjas es muy alto, compro menos naranjas. Entonces, bajo esa relación es donde se da la ley de la demanda. Observe algo, que para yo poder determinar esa ley de la demanda, voy a acudir a un cuadro, ¿cierto? Una tabla, técnicamente esto es una tabla que me va a permitir aquí determinar ese comportamiento. Aquí hay un ejemplo sencillo de un ejemplo sacado de Gregory Mankiw, donde se determina el precio del helado y la cantidad de demanda de un helado. Entonces, desde ese enfoque vamos a mirar, por ejemplo, el precio del helado. Entonces, el precio del helado dice que cuando el precio es bajito, o sea, cuando es 0,0, aquí hay que hacer una aclaración. Precio 0,0 en economía no existe, porque o sea, a precio 0,0 son las máximas cantidades que se demanda de helado. Cuando el precio ya aumenta a 0,50, las cantidades disminuyen. Cuando el precio es de 1, la cantidad es de 8. Cuando el precio es de 1,50, la cantidad es de 6, de 2 en 4, de 2,50 a 2. Y cuando el precio es muy alto, las cantidades son bien bajas. Entonces, observe la relación inversa. Esta condición me permite automáticamente determinar cómo es una gráfica en un plano cartesiano. Entonces aquí hay que tener cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Cuál depende de una de otra? La variable dependiente son las cantidades. ¿Dependen de qué? El precio. Entonces en la construcción del plano cartesiano, en el eje de las X va la variable, la variable del eje de las X, van las variables que son dependientes directamente, como son las cantidades demandadas de la base, el número de cantidad. Y la variable, ¿cierto?, independiente de ella, ¿cierto?, es la variable del precio, que va en el eje de la Y. Entonces, técnicamente en el plano cartesiano, desde 0 hasta 3 pesos y desde 1 hasta 2 unidades. Entonces, por cada posible combinación que se vio en la tabla anterior, podemos determinar el concepto de la variable. Entonces, observe que hay una fórmula muy interesante. Es la primera, que es determinar cuántas curvas nosotros realizamos para nuestro análisis. Y observe que entre las curvas que nosotros analizamos para nuestro análisis se encuentra que en el punto más alto, cuando nosotros nos paramos en el número, en el valor de 3, observe que en el valor de 3, a 3 pesos las cantidades demandadas es 0. Y el caso contrario sucede cuando el precio es inferior, cuando el precio es 0,0, las cantidades demandadas como máximo son 12. También tenemos que tener en cuenta que cuando yo hablo de la ley de la demanda, automáticamente yo solamente analizo y determino el comportamiento del precio y la cantidad en una sola curva. O sea, realizo una sola curva. Entonces esta me va a determinar las posibles combinaciones que se pueden encontrar para determinar la ley de la demanda. Aquí está la explicación de cada uno de los fenómenos. Vamos a mirar en términos de lo que es la demanda en términos de mercado. Un detalle, perdónenme, que aquí me falta un detallito todavía que hay que tener en cuenta. Cuando el precio aumenta, vamos a mirarla aquí en términos individuales. Cuando el precio aumenta,
Por ejemplo, vamos a pasarnos de 1,52. Cuando el precio aumenta, observe que las cantidades demandadas disminuyen, ¿cierto? Entonces podemos decir que cuando la condición especial, que cuando el precio aumenta, hay una menor cantidad demandada de los bienes, menores cantidades demandadas. Y cuando yo bajo, cuando es el caso contrario, que me paso de 1,50 por ejemplo a 1, las cantidades demandadas aumentan. Observe la ley. Son fenómenos inversos, pero entonces los resultados aquí en términos, cuando nosotros analizamos una curva de demanda, la condición que nos da es que el precio es un determinante para saber el número de cantidades demandadas de nosotros. Y entonces, al precio aumentar, las cantidades demandadas disminuyen, si el precio disminuye, las cantidades demandadas aumentan. La ley inversa, pero observe que se llama cantidades demandadas del bien. ¿Producto de qué? De esa variación que se suscitó en el precio. Es algo que quería acotar. Entonces, cambios en las cantidades demandadas, podríamos llamar a los resultados de este fenómeno. La demanda también está determinada por un concepto del mercado. Y el concepto del mercado también está dado. Existe, por ejemplo, para el ejercicio que vamos a hacer, existe un mercado específico de un precio específico. Hay un comprador que se llama Catalina, hay un comprador que se llama Nicolás, y la sumatoria de las demandas de cada uno es lo que nos da una determinante del mercado. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve para poder determinar los cambios que tiene el mercado. Permítanme hago aquí todavía una observación. Correcto. Entonces, nos permite a nosotros determinar estos cambios. Entonces, observe que cuando el precio es de 0,0, Catalina demanda 12 unidades, Nicolás demanda 7, luego el mercado, como lo conforman Catalina y Nicolás, el mercado lo estamos determinando con 19 unidades. 19 unidades a precio cero. Cuando el precio es de 0,50, Catalina demanda 10 unidades, Nicolás demanda 6, luego en el mercado, en la sumatoria de los dos es 16. ¿Por qué nos sirve esto? Porque es que cuando miremos la determinación de la función de la demanda como una función, entonces cuando yo hablo de una función puede ser una sumatoria, una división, una raíz cuadrada, se puede hallar un límite. Entonces aplicamos este principio, que de la sumatoria de las demandas sale la sumatoria de mercado. Para algunos libros, las demandas individuales es la curva, es decir, al nombrar una curva, las demandas individuales son tratadas como demandas en letras minúsculas y los del mercado son tratadas en letras mayúsculas. Y normalmente es identificado como con una D minúscula o D mayúscula, que significa la demanda. Entonces, en este caso, cuando el precio es de 3 a 3 pesos, Catalina, obviamente a ese precio, las cantidades de ella disminuyen, y el de Nicolás también disminuyen, luego en el mercado es muy bajito. Entonces, aquí se cumple. Por cada vendedor se configura la ley de la demanda. Por cada vendedor se configura la ley de la demanda. Entonces, desde ese principio, esa ley nos permite hacer este proceso. Vamos a mirarlo en términos gráficos. Entonces, ¿cuántas gráficas podemos hacer? Entonces, tenemos una gráfica para Catalina, tenemos una gráfica para Nicolás y por ende tenemos una gráfica del mercado, que las tenemos aquí representadas. Entonces, este es el comportamiento de Catalina. Cuando yo analizo solamente a Catalina, obviamente aquí en cada uno de esos valores observo la ley de la demanda. La relación inversa, está la pendiente que la determina, y igual sucede con Nicolás, es la demanda de Nicolás, ¿cierto? Esta es una función de tipo inversa, donde vamos a mirar los comportamientos de ellos. Y tenemos también cómo es el comportamiento de la demanda del mercado. De la demanda del mercado, este es el comportamiento de la curva, uniendo en D mayúscula, uniendo los dos consumos, tanto de Catalina como el de Nicolás, para poder construir este tipo de demanda. Hasta aquí no tiene mucho misterio. La ley de la demanda, es para que ustedes sepan, es la relación entre precio y cantidad. Solamente estamos analizando
¿Cuál es la variable precio que determina este comportamiento? Pero vamos a mirarlo un poquito más complejo. Vamos a determinar el concepto de los desplazamientos. En esta curva, en esta gráfica, voy a hacerle una aclaración. No es que se susciten tres curvas. No, técnicamente se suscitan dos curvas. Es decir, los desplazamientos normalmente existe un desplazamiento de la demanda bien hacia la derecha o un desplazamiento bien hacia la izquierda, ¿cierto? Pero no es que sea derecha, izquierda, ambas, no. Si yo tengo un comportamiento, voy a explicarlo de la siguiente manera. Si yo tengo un desplazamiento, un comportamiento, digamos, en esta curva de D1, yo tengo el comportamiento de María comiendo helado. Entonces yo puedo determinar aquí cómo es el comportamiento de María. La primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿en estas curvas hay ley de demanda? Pues si yo miro la curva de demanda 1, en la curva de demanda 1 hay ley. Y en la curva de demanda 2 también hay ley. ¿Cómo la identifico? La identifico de la siguiente manera. Pongo un punto, me paro en este punto extremo. Observaré que en este punto extremo, a un precio alto, las cantidades son mínimas. A un precio alto, las cantidades son mínimas. ¿Ya? En este punto tiene esa característica. Y si me voy aquí en la curva de 1 a este punto, en un precio bajo, las cantidades son máximas. Entonces, aquí en esta condición se da el uso. Igual sucede cuando yo tomo la curva de demanda de D2. En un punto máximo, la parte alta es donde el precio es alto y las cantidades son bajas, y viceversa. La parte baja es el precio contrario. Entonces, vamos a mirar ese tipo de comportamientos. Permítame, hago aquí una aclaración. Me están llamando algo. Vamos a mirar y a parar aquí esta grabación. Voy a hacer unos ajustes. Voy a hacer unos ajustes.